Bueno, pues vamos a seguir. Quiero que ahora hagamos un breve ejercicio, muy rápido, de 5 minutos máximo, porque entiendo que ustedes están en una comunidad, en un grupo apostólico de diferentes funciones. Con la persona de al lado van a responderme 2 preguntas. Escojan una persona y van a dialogar. ¿Cómo le hacemos? Cuando llegan a su comunidad, tratando de conocer la realidad, la pregunta es: ¿cómo leo la realidad de la comunidad a la que yo estoy sirviendo? ¿Cómo leo esa realidad? Segundo, ¿cómo interpreto los signos que me ayuden a entender su situación? ¿Cómo leo? La primera, ¿cómo leo la realidad de la comunidad a la que yo sirvo? Lo vas a compartir con tu compañero o compañera de al lado. Escoge una persona, o si son 3 no pasa nada. Y segunda pregunta: ¿cómo interpreto los signos que me ayudan a entender su situación? Por ejemplo, yo llego con ustedes y trato de leer la realidad que representamos como grupo. Trato de leerla. ¿Cómo la leo? Y segundo, ¿cuáles son los signos? Por ejemplo, conocí hoy a Laura, un poco más que a los demás. Ya conozco a Gis desde hace tiempo. A Omar lo estoy conociendo ahora. A los demás no. Entonces, ¿cuáles son los signos que yo puedo destacar de este grupo? Bueno, ustedes conocen a su comunidad. Doy por hecho que es así. Y si no es así, aguas. Ahí hay que poner especial atención. Primera pregunta: cuando me acerco a la comunidad a la que sirvo, ¿cómo leo su realidad? ¿Cómo leo la realidad de la comunidad en la que estoy dando un servicio? Y segundo, ¿cómo interpreto los signos que me ayudan a entender su situación? ¿Me explico en las preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene duda? La primera pregunta, ¿cómo leo su realidad, su situación? Les ponía yo el ejemplo. Yo me acerco por primera vez a ustedes. Entonces, conocí hoy a Laurita, conozco a Omar, conozco de tiempo atrás a Gis, no conozco a nadie más. Entonces, ¿cómo puedo leer la realidad de este grupo? ¿Cómo leo? ¿Cómo me acerco a esta realidad que están? Entonces, pues los veo cómo visten, los veo cómo se tratan, los veo cómo explican, cómo hablan, cómo se relacionan. Ese es el cómo leo esa realidad. Pero luego veo signos. ¿Cuáles son esos signos? Por ejemplo, la agudeza de su visión o el oficio que tienen y cómo lo expresan en sus relaciones, etcétera. ¿Cuáles son esos signos que me dejan ver la realidad del grupo en donde yo estoy dando un servicio? No, nada más en tu grupo donde estás prestando un servicio. Yo ponía el ejemplo del grupo de aquí para tratar de ser un poquito más claro, ¿verdad? Entonces,
en el grupo donde están ustedes sirviendo. ¿Sale? Corre tiempo. 5 minutos. Un minuto. Muy bien, tiempo. Miren, a ver, préstenme atención por favor, a donde hayan llegado. Fíjense lo importante o la importancia del discernimiento de la realidad, del discernimiento evangélico de la realidad. No es un discernimiento científico-social. Aquí lo que tratamos de ver es el discernimiento evangélico. Jesús regaña a sus discípulos
porque le piden una señal y dicen, a ver, pues, ayúdanos a entender qué es lo que está pasando. Y Jesús los regaña, y fíjense de qué manera los regaña, En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 56. Chequen este dato. Cuando ven levantarse una nube en oriente, enseguida dicen que lloverá, y así sucede. Cuando sopla el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y el cielo. ¿Cómo no saben interpretar el momento presente? ¡Qué duro! ¿No? Cuando yo les pregunto, a ver, ¿cómo lees la situación del grupo, la realidad del grupo en el que estás dando un servicio? O sea, la pregunta me la hago yo, a mí mismo, y veo esta cita, y digo, ay, no soy capaz de interpretar el momento. Y Jesús fue directo. Entonces, si ustedes me dicen que no logran detectar los signos, necesitamos hacer un ejercicio constante de discernimiento de esa realidad para tratar de acostumbrarnos a interpretar el acontecimiento desde el punto de vista evangélico, pero también necesitamos conocer el Evangelio. Una vez, por gracia de Dios, tuve la oportunidad de estudiar teología, y un maestro, el maestro de Sagrada Escritura, me hacía una pregunta, o nos hacía al grupo una pregunta, que por cierto eran puras monjas, yo era el único laico ahí, metiche. Y entonces nos dice el maestro, ¿quién de ustedes ya leyó la Sagrada Escritura del principio a fin? Solamente 2 la habíamos leído, de un grupo de casi 40 personas, la mayoría religiosas. Y yo les hago una pregunta, ¿quién de ustedes ya leyó la Sagrada Escritura de principio a fin? Qué difícil, ¿verdad? Y les repito, la primera vez que yo leí la Sagrada Escritura no entendía nada. Nada. Por eso es importante formarnos teológicamente para poder discernir esta realidad que nos ha tocado vivir con los ojos de la fe, con los ojos de Cristo. ¿Cómo ve Cristo esta realidad que hoy nos tocó vivir? Porque ya ninguno de nosotros, y después de que Jesús resucita, son pocos los testigos que lograron ver a Jesús resucitado. O a lo mejor son muchos, pero los evangelios nos narran de algunos cuantos acontecimientos de ver a Jesús resucitado. Pero de esa época a ahora, ¿quién ha visto a Jesús? Y sin embargo, gente que ha dado la vida por Jesús en servicio a sus hermanos. Vemos ahora lo que está pasando en Nicaragua. Es verdaderamente desastroso. ¿Cómo es posible que un dictador esté persiguiendo a los ministros de culto, a los sacerdotes y a los laicos? Los desaparecen sencillamente. Algo nos está diciendo Dios en todo esto. Necesitamos ubicar los signos que están expresando la voluntad de Dios en el acontecimiento histórico, porque no hay 2 historias, solamente hay una historia, y en esa historia es donde Dios se está dando a conocer. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Si ustedes tienen un servicio a una comunidad, y si no lo tienen, involúcrense, porque si no, nos va a llegar el regaño del Señor Jesús. Involúcrense y logren interpretar
esos signos de la presencia de Dios en esta historia de esta comunidad concreta a la que nos tocó servir. Traía mucho material para explicar este asunto de los signos de los tiempos, pero me voy a brincar porque el tiempo se nos va. Simplemente, ¿qué es esto de los signos de los tiempos? Dice, aquellos fenómenos sociales que caracterizan una época, pero esta definición es desde el punto de vista científico-social. Los signos de los tiempos desde el punto de vista evangélico son aquellos signos, en donde tenemos que preguntarnos qué es lo que el Señor nos está diciendo con este acontecimiento. Algo nos está diciendo. El acontecimiento guadalupano es bellísimo, porque nace un nuevo pueblo, un pueblo que estaba sufriendo, un pueblo que se estaba dejando morir, un pueblo que se estaba muriendo, se estaban suicidando los otomíes, los náhuatl, los aztecas, los mexicas, se estaban suicidando porque se les acabó el mundo. Les quitaron los sacrificios humanos porque para ellos el sacrificio humano era el reordenar otra vez el cosmos. Por eso lo ofrecían al dios Sol. Y justamente en diciembre del 1531, cuando se dan las apariciones de la Virgen de Guadalupe, viene en 1931 3 temblores, se les mueve la tierra. Y entonces dicen, se nos está acabando ya el mundo, entonces murámonos. Pero no solo eso, pasa el cometa. Para ellos el paso del cometa, que no era la primera vez que lo veían, significaba la amenaza del universo. Y además, viene además de los temblores y del cometa, viene otro acontecimiento que les provoca mucho dolor, y ellos tenían acostumbrado a celebrar en diciembre una fiesta, la fiesta del Paquetzalintzi, que significaba el anhelo de la vida para ellos. Y entonces ya no pueden celebrar eso porque ya no tienen un anhelo de vivir. Y en ese contexto se dan las apariciones de la Virgen de Guadalupe a un indio, el indio Juan Diego Cuauhtzin. Y no se le aparece al obispo de México, de la Arquidiócesis de México, no se le aparece a un sacerdote, no se le aparece a un franciscano, no se le aparece a un dominico, se le aparece a un indígena recién converso. Fue bautizado en 1526. O sea, tenía poco de haber sido bautizado. Converso, entonces se le aparece, y todavía por ahí en la tercera aparición, se le trata de escabullir porque él iba a buscar a un sacerdote porque su tío estaba a punto de morir y quería llevarle al sacerdote para que le diera la muerte santa, ¿no? O sea, que ya pudiera morir en paz, la confesión y los santos óleos, ¿sí? Entonces dice, si me voy por acá me la voy a encontrar, mejor me voy por acá. Y pácatelas que se le aparece por allá. Y todavía dice el relato de Antonio Valeriano, que lo vemos en el folleto del Nican Mopohua, le dice, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Todavía fingiendo que no estaba escapando, ¿no? Y la Virgen, que lo conoce y conocía la situación, le dice, ¿qué te aflijas? La traducción de Antonio Valeriano dice, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? La traducción de este gran nahuatlaco, un gran especialista en el idioma, en la lengua náhuatl, que es Miguel León Portilla, dice, ¿no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre? Fíjense que cómo cambia el sentido.
Bueno, eso se da en ese contexto y emerge un nuevo pueblo. Se constituye una nueva nación. No es casual que a lo largo de la historia, 3 siglos de colonia y después la guerra de independencia, tengan como bandera para la liberación el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y que perdura todo el siglo XIX hasta el siglo XX, a tal grado que no faltó quien quisiera destruir el ayate y le pone una bomba al pie del ayate, y ahí está el testigo de ese, el Cristo que quedó todo retorcido, porque la bomba estalló, sí, pero no le pasó nada al ayate, en cambio al Cristo quedó todo retorcido. Es el acontecimiento. Hay signos que necesitamos saber leer e interpretar. ¿Cómo le hacemos para poder leer e interpretar los signos? La Iglesia nos ofrece a lo largo de su historia un ejercicio muy sencillo que le llamó la lección divina, la lección divina. La lección divina, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. Entonces me brinco todo esto, nada más leo este último párrafo, porque me parece muy importante. Este es del Concilio Vaticano II, el documento que dedicaron sobre el orden sacerdotal. Les dicen los padres conciliares, los presbíteros deben escuchar a los laicos, respetando su experiencia y competencia, para que juntamente con ellos puedan conocer los signos de los tiempos. Este se dio en 1965, este documento, 1965, hace más de 50 años. Y la invitación es a que los presbíteros deban precisamente escuchar a los laicos. Yo me pregunto, ¿cuándo como laicos nos hemos acercado con nuestro pastor para discernir los signos de los tiempos y saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno? Sí. Por supuesto. Pero esas necesidades, por eso decía al principio, hay quienes dicen que los signos de los tiempos son fenómenos sociales, el fenómeno social del momento. Por ejemplo, el problema de pobreza que vivimos en nuestro país. Somos casi 130 millones de habitantes y el 50%, poco más del 50%, un 52%, según los datos oficiales, el 52% de la población está en condiciones de pobreza, de los cuales todavía 15 millones en condiciones de pobreza extrema. Un país católico, porque se dice que casi el 87% de los mexicanos se declaran católicos, un país donde la mayoría somos católicos, se viven estas condiciones de miseria y de pobreza. No, hay una contradicción ahí. Entonces, por supuesto que esos son unos signos, pero eso es, dijéramos, desde el punto de vista de como fenómeno social, como un análisis científico social. El asunto es que tenemos que ir más a fondo. ¿Qué me está diciendo el Señor con esta situación de pobreza que vive en nuestro país? Bueno, a lo mejor no todos tenemos esta posibilidad de Radio de Acción de hacer algo por el país como tal, porque estamos en una parroquia, estamos en una pequeña comunidad, entonces, pero ¿cómo es la pobreza que viven los miembros de tu comunidad? Bueno, todavía hagámoslo más sencillo. ¿Cómo es la pobreza que vive tu familia, mi familia? Ahí Dios nos está diciendo algo. El Papa Pablo VI tiene un precioso documento que se llama El desarrollo de los pueblos y dice, la Iglesia tiene una palabra que decir a propósito del desarrollo de la humanidad.
Entonces, es válido que la gente quiera y aspire a tener y hacer más. Es válido, más es necesario. El problema está en la acumulación de la riqueza, en no darle el sentido social que tiene la propiedad privada. Juan Pablo II más adelante dirá en otro documento que toda propiedad privada tiene una hipoteca social. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tus bienes, de los cuales tú tienes capacidad de hacer uso y usufructo de esos bienes, porque te los has ganado por el esfuerzo de tu trabajo, porque los has heredado, por lo que quieras, pero los bienes que tienes tienen que estar al servicio, sobre todo, de los más necesitados. ¿De quién? De todos. A lo mejor no alcanza lo que tengo para todos, pero no puedo yo acumular estos bienes solo para mi solo provecho. Tengo que disponerlos precisamente al servicio de la comunidad hasta donde mis condiciones lo permitan. Y ahí depende ya, ese es el llamado que Dios hace a cada quien, y a lo mejor es el desprendimiento absoluto de los bienes. Para algunos así ha sido. San Francisco es un testimonio de esto. Un hombre rico, porque su padre era rico, decide desprenderse de todo para hacerse más pobre que el más pobre. Bueno, un amigo me decía, yo creo que a mí el Señor no me pidió el voto de pobreza, ni el voto de castidad, ni el voto de obediencia, que son los que hacen los religiosos y los sacerdotes, ¿no? Dice él, bueno, a lo mejor el voto de obediencia sí, porque me casé. Entonces, ahí sí tengo que obedecer. Pero el voto de pobreza no. Entonces tenemos la obligación como laicos de generar riqueza y distribuirla con equidad. No podemos hacernos de la boca chiquita, no podemos hacernos tontos. Tenemos un compromiso con esta realidad. Esos son los signos de los tiempos. No solamente es el fenómeno social, sino es que ante ese fenómeno social Dios me está exigiendo algo en concreto a mí y tengo que tener esta capacidad de discernimiento. Por eso este documento es valiosísimo en ese sentido. Por supuesto, entra, diría yo, la caridad, ¿verdad? Bueno, entonces le sigo. Miren, todo esto es lo que traía yo para compartir a propósito de los signos de los tiempos. Pues ahí sí ustedes tendrán que decirle a quien organiza el programa. Yo con gusto el próximo martes todavía puedo, sí. Pues si ustedes le dicen y lo ven conveniente, ¿sí? Pero ¿quién tendría que decidir eso? ¿Lo ven con ella? ¿Quién lo ve con ella? Está perfecto, porque además quedaron pendientes dos temas. Me hizo favor acá nuestro amigo de recordarme. Yo debía haber dicho al principio que a mí no me pidieron el tema 14 y 15, sino me pidieron 16, 17 y 18 solamente. Y debía haberlo dicho al principio, que faltan esos dos temas y que se los van a tratar en la siguiente sesión. Pero si no termino hoy, si hay posibilidad del siguiente, con gusto le entramos. Ay, caray, tiene toda la razón. Bueno, ¿qué me sugieres, Gisela?
Bueno, entonces si es así, y si ustedes me lo permiten y están de acuerdo, yo todavía podría el próximo martes y con mucho gusto. Pero entonces déjenme concretar esta idea, ¿sí? Perfecto. Entonces se trata de dar un servicio desde la perspectiva de fe para hacer un ejercicio de discernimiento de los signos de los tiempos. Este servicio a la comunidad desde la fe supone el compromiso en la construcción de un mundo más humano. Yo creo que todos tenemos claro que buscamos una sociedad más humana, ya sea nuestra propia familia, nuestro barrio, nuestra parroquia, nuestra comunidad laboral, etcétera. Todos anhelamos eso. Es un anhelo que está en nuestra naturaleza, ¿no? Pero todos tenemos diferentes maneras de entender cómo llegar a ese camino. La fe cristiana nos da una pauta para decir cómo llegar a ese camino. Y entonces nos dice, esta fe que tú tienes sin obras es una fe muerta, no tiene sentido, ¿sí? Entonces no solamente es creer en Jesús, no solamente es creer en Dios, no solamente es creer en la iglesia. Creer en todo esto implica un compromiso frente a la realidad, un compromiso concreto frente a esta realidad que nos tocó vivir. Dice el Papa Benedicto XVI, la fe cristiana genera un compromiso responsable respecto a la promoción de los bienes materiales, y él le llama el principio de la gratuidad y la lógica del don. Principio de la gratuidad y la lógica del don, en un documento hermoso que le llamó La caridad en la verdad, Caritas in veritate en latín, caridad en la verdad, el principio de la gratuidad y la lógica del don en las relaciones humanas, comerciales, económicas y laborales. ¿Sí? Bueno, por eso la fe se mide por la capacidad demostrada con hechos. La fe se mide con la capacidad demostrada en hechos. Por eso es que una fe que no es una fe con obras es una fe muerta. Pero ¿cómo llevar a cabo esta misión? Para llevar a cabo esta misión necesitamos un discernimiento. Necesitamos aprender a discernir evangélicamente nuestra realidad. ¿Cómo le hacemos? Y no se trata de mera curiosidad para estar en el chisme a ver qué está pasando. No, se trata de entender el fenómeno social, pero descubriendo esos signos que nos están llamando la atención, donde Dios nos está diciendo, presta atención aquí. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Esclarecer la realidad a la luz del Evangelio. En el Evangelio encontramos criterios, encontramos valores, encontramos principios para ver la realidad y aplicar el Evangelio. Pero el gran criterio es la caridad. Entonces, es un proceso. Y para eso tenemos y contamos con una enseñanza social. La Iglesia nos ofrece una doctrina social para poder discernir estos acontecimientos. Hay que conocer doctrina social cristiana. Por gracia de Dios, y así lo digo y estoy convencido de eso, tuve oportunidad de trabajar 20 años en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. El instituto que se dedicaba a la difusión, a la investigación, a la promoción y a la formación de la doctrina social cristiana. Ahí conocí a fondo este asunto. Y así lo digo, por gracia de Dios, porque yo tenía otra iniciativa. Y un buen día me llaman y me dicen, ¿por qué no te vienes a trabajar acá? Bueno,
maravilloso. 20 años ahí, terminé como subdirector. Entonces, el discernimiento que hay que hacer es una actitud del corazón. Es algo permanente. Entonces, en conclusión, la conclusión de nuestro discernimiento es un compromiso con la realidad para transformarla según Dios. ¿De qué se trata? Se trata de actuar las opciones que vamos sacando de ese discernimiento que logramos. Una vez que hacemos el discernimiento, naturalmente, casi que podría decirlo, se van dando las acciones a realizar. Otra pregunta, perdón. Discernimiento no podría ser también como análisis o analizar, o porque hay veces que hay palabras que, vamos, no entiendo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, correcto. Correcto. Discernimiento. ¿Han visto ustedes cómo le hacen los albañiles cuando quieren sacar la arena fina? Le ponen en un cernidor, en una malla que se llama cernidor, y ahí disciernen la arena más gruesa de la arena más fina, ¿no? Bueno, la palabra discernimiento en este contexto significa sacar lo más fino del acontecimiento, ¿sí? No solamente es el análisis, por supuesto que implica el análisis, pero vuelvo a insistir, el análisis es insuficiente. Se requiere sacar la esencia de ese análisis. ¿Cuál es la esencia de este fenómeno social? Y para poder entender la esencia, todavía lo podemos hacer desde un punto de vista cultural o sociocultural, es decir, desde un punto de vista del análisis socioeconómico, sociopolítico, social, sociológico, etcétera. Pero desde el punto de vista de la fe cristiana, el discernimiento es separar lo esencial del hecho, desde el punto de vista evangélico, es decir, desde lo que Dios nos está pidiendo con este hecho. Si ustedes se paran en la esquina y sucede un accidente y uno está de este lado y otro está del otro lado, uno dice, el que tuvo la culpa es el que venía de este lado, y el otro dice, no, el que tuvo la culpa es este, no, y otro desde otro punto de vista dice, no, es que los culpables no fueron ellos dos, fueron otros. O sea, cada quien tiene un punto de vista. Entonces, cuando ponemos en común los puntos de vista, se concluye algo. Pero una vez que llegamos a esa conclusión, entonces tenemos que confrontarlo con lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos va a decir quién tuvo la culpa en un accidente. ¿Me explicó? Por eso fue la primera parte que para mí era fundamental, cómo leer la historia, que es una historia de salvación, no es una historia meramente programática. No encontramos en la Sagrada Escritura una historiografía, es decir, documentos que están relatando la historia de un pueblo. No lo encontramos ahí. ¿Qué sí encontramos? Encontramos cómo los hombres, los seres humanos, leyeron su acontecimiento desde la relación que tenían con Dios. No lo conocían en el Antiguo Testamento. Bueno, sí lo conocían porque vinieron los profetas. Y los profetas les enseñaron a descubrir, a discernir quién era Dios. Pero, dicen los teólogos, llegó la economía de la salvación, es decir, llegó el momento culmen con el nacimiento de Cristo. Y ahí ya sabemos quién es Dios. Ya vemos el rostro de Dios en la persona de Jesús. Pero ya nosotros no nos tocó conocerlo físicamente. Bueno, pero entonces, dice el mismo Jesús, quien ha hecho esto a uno de los más
pobre, me lo hicieron a mí. Entonces, ¿dónde encontramos el rostro de Jesús ahora? En cada uno y en uno mismo. Y entonces el discernimiento es cómo veo a Cristo en ti. En tu rostro debo descubrir al Cristo Salvador. Por eso el Papa Francisco nos regaló un documento precioso que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos, que dice es que hay que aspirar a la fraternidad universal. Claro que no faltó quien manipulara el concepto, pero no ha entendido el fondo de esta misión que no es de ahora, es desde que empezó la revelación, la fraternidad universal. Bueno, la forma en que podemos ir a un discernimiento es a través de la lección divina. Entonces yo les pediría, si logramos que Estrella acepte la próxima sesión, que yo continúe, les pediría que de aquí a entonces lean la lección 17 y 16 y 17, no, 17 y 18. 17 y 18, que es la lección divina. Y vamos a hacer un ejercicio aquí de lección divina. Vamos a usar para la lección divina del manual, sí. Vamos a usar para la lección divina el evangelio del domingo siguiente, no de este próximo domingo que viene, sino dentro del siguiente domingo, dentro de 15 días más o menos. Entonces, tengan a la mano el evangelio del domingo, que es domingo 21. Tengan a la mano el evangelio del domingo 21, porque sobre eso vamos a hacer la práctica, el ejercicio de la lección divina. ¿Sale? Pues yo les agradezco su paciencia y su aguante. Y vamos a terminar dándole gracias a Dios por la oportunidad de compartir entre todos nosotros su palabra. ¿Les parece? Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por esta tarde, esta noche, que nos has permitido compartir tu palabra, que nos has permitido compartir nuestras vidas, que nos has dado la oportunidad de conocernos un poco más y conocerte a través de el trato que hemos tenido entre nosotros. Breve, a veces ligero, pero no por ligero malo, sino que el tiempo no nos ha permitido entrar en una mayor comunión. Pero nos has dado la oportunidad de conocernos, y eso es maravilloso. Por eso, Padre, te decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Pidamos también la intercesión de nuestra Santa Madre María de Guadalupe, para que, conociéndola, sabiendo que Dios se dio a conocer a este pueblo a través de ella, nos trajo al Hijo Jesús, porque se muestra como una mujer embarazada del Hijo Dios, del Hijo de Dios. Pidamos que por su intercesión nos conceda la oportunidad de vivir en plenitud nuestra vida de fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo,
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mucho gusto, y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días.